Gracias, señor presidente. Ahora veremos hasta dónde llega el compromiso del PRI con el Sistema Nacional de la Rendición de Cuentas. Porque el de la democracia sindical es un compromiso histórico para Acción Nacional, porque está en los motivos originales que dieron sentido a nuestra presencia en la vida pública de México y del que Efraín González Morfín fue uno de sus más preclaros defensores. En una democracia que en realidad se precie de serlo, no puede haber en materia de responsabilidad política y rendición de cuentas excepciones jurídicas entre quienes ejercen un poder, una influencia o una forma de organización política o social. En una democracia, todos los que ejercemos una responsabilidad estamos obligados a rendir cuentas y conducir nuestros actos por la vía democrática como el gran valor que conquistó su derecho prácticamente en todo el mundo. En una democracia, señoras senadoras, señores senadores, no puede haber zonas de impunidad. Así como en nombre de las llamadas soberanías nacionales no se pueden atropellar los derechos humanos, tampoco en nombre de ninguna autonomía sindical se puede atropellar o negar los derechos de los trabajadores para elegir democráticamente a los miembros de sus directivas sindicales o negarles mecanismos o procedimientos internos que aseguren la correcta y honesta gestión de los fondos sindicales. Precisamente los temas que se contienen en la reserva que hoy formuló. Los conceptos de soberanía y autonomía están relacionados con la facultad de decidir de sus ciudadanos o sus agremiados. Las autonomías en nuestro medio son la libertad para tomar decisiones sin que medien chantajes, porros, temores o partidos. En la medida que las decisiones de los trabajadores se basen en asambleas abiertas, sin interferencias de agentes con intereses diferentes, son más auténticas. Lo que se tiene que discutir no es la autonomía sindical, es si los obreros pueden decidir libremente en las actuales estructuras sindicales, decidir sin interferencias de partidos políticos, iglesias, sobre todo de mafias internas, decidir pensando en los intereses legítimos de los trabajadores. Decidir libremente requiere de hombres libres. El sindicalismo es consecuencia de la libertad de los trabajadores para asociarse, es el instrumento para proteger sus derechos laborales y un medio para procurar la capacitación de sus agremiados. Autonomía sindical y libertad no es ningún dilema. Autonomía sindical y democracia no son antípodas. Autonomía sindical y transparencia no forman parte de ninguna dicotomía. En el mundo democrático son los rostros del sindicalismo moderno y responsable. Y la democracia, compañeros legisladores, tiene como condición necesaria el voto, como la expresión directa de la voluntad personal. El voto democrático presume y presupone características y condiciones esenciales. La celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio libre, directo y secreto. Es libre cuando se respetan los derechos esenciales de la persona y las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de información, de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de información, de reunión. Es directo cuando la persona lo emite en forma directa sin intermediarios, porque cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus propias preferencias. La tendencia en el mundo ante la asunción y el reconocimiento de los derechos humanos es hacer que el voto sea directo, porque el derecho de voto no es un derecho transferible. Es hora de ir eliminando las elecciones indirectas, porque esa mediatización actúa la mayor de las veces como filtro, incluso distorsionador de los designios de los ciudadanos. Pero la más importante característica del voto democrático es asegurar que su ejercicio sea secreto, para garantizar la libre decisión del votante. El elector no debe ver limitada su libertad política cuando deposita su voto, y por ello es imprescindible que el elector pueda ejercitar su derecho al sufragio, garantizando su privacidad, de forma que su voto no sea conocido por nadie más. Esta libertad de elección puede quedar condicionada cuando el voto se hace de manera pública o abierta, y el voto por aclamación
a mano alzada o expresado oralmente, además de coercitivo, es una rémora vergonzosa de nuestro proceso de transición democrática. En el fondo, no hay impedimento constitucional alguno, lo sabemos todos. Lo que hay es la resistencia de un corporativismo sindical que ha servido más a la operación político-electoral de la disputa del poder en México que en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es una resistencia penosa porque lucha por el dudoso honor de ser de los últimos actores en someterse a un ámbito de responsabilidad y al proceso de democratización que vive el país. La vida sindical no es un fuero, ni es un privilegio, sino una responsabilidad de todos sus agremiados. Oponerse a esta reforma es una pésima señal para el futuro inmediato de México por parte de quienes los avalan y tratan de justificarse en alcance de su autonomía. Largos periodos de usufructo sindical sin legitimidad. Los sindicatos libres son fundamentales para la democracia. Los sindicatos corporativos son amenazas silenciadas al orden político establecido. La paz social descansa en sindicatos libres. Exigir cuentas a los sindicatos, o mejor dicho, a sus líderes, no es ser antisindicalistas, sino defender al sindicato. Promover la democracia interna no es debilitar a los sindicatos, sino revestirlos de toda la dignidad que significa representar a sus agremiados. La emancipación de los trabajadores será verdadera cuando sean responsables de sus decisiones tomadas en defensa de sus intereses. Emanciparse de los patrones que los tratan o los trataron como niños o mercancías. Emanciparse de partidos y mecanismos corporativos sería una señal de extraordinaria madurez política para el futuro de México. Reconocer que el trabajador es una persona libre, lleno de dignidad, es emanciparlo. Le suplico termine su participación, senador Corral. Termino, señor presidente. Gracias. La lucha, compañeras y compañeros senadores, la lucha en contra de la corrupción debe estar en todos los ámbitos e instituciones del país, entre otros los sindicatos. La lucha por la democratización del país no puede tolerar ínsulas de perversión en instituciones intermedias como son los sindicatos. El siglo XXI debe vivirse en todos los ámbitos de la vida social. Más allá del desenlace de nuestra reserva en el proceso legislativo, nosotros votaremos en consecuencia con una de nuestras banderas históricas, la democracia, exactamente para la que la pensamos y para lo que la queremos, para la justicia y en la libertad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando en una de las cámaras del Congreso, en cualquiera de ellas, particularmente en esta, en donde se supone que están los políticos más experimentados o con mayor experiencia, se recurre a la personalización. En realidad se trata a veces de una estrategia distractora en el debate parlamentario para colocar en otro lado, en otra dimensión, el tema de fondo. Más allá de las insuficiencias, las deficiencias, los logros o los avances, o las recriminaciones que nos puedan hacer en términos de 12 años de gobierno de Acción Nacional, lo más importante de hoy es que quienes todavía ni son gobierno y ya están recurriendo a la falacia y a la mentira para resistir la transparencia que nos vienen a exigir. Dramática contradicción de quienes ni siquiera pueden ser consecuentes con sus palabras antes de la inauguración del gobierno. No, senador Escudero. El debate que nosotros hemos propuesto es un debate de fondo sobre el futuro del país, en una afirmación de principios y valores fundamentales, con base en un discurso, el discurso que ustedes han elevado ahora casi como discurso patriótico, porque aquí una y otra vez han dicho que lo que van a hacer, en este Senado y en el Congreso es apoyar, es apuntalar
la agenda del presidente electo Enrique Peña Nieto. Vale la pena traer de manera más textual y quizás sin descalificaciones personales lo que el presidente electo de México ha dicho de estos temas que nosotros hemos venido a reivindicar aquí. Usted se reunió con él el 24 de agosto en una reunión en donde hubo diputados del Verde y senadores del Verde. Fue el presidente Peña Nieto y les dijo que les iba a enviar iniciativas al Congreso, y abro la cita, para convertirlas en un instrumento del Estado mexicano que permita combatir las prácticas de corrupción, pero también que permita enaltecer y sobre todo poner en práctica lo que debemos tener como sociedad los mexicanos, un país que se conduzca bajo principios de ética, de moral pública y de respeto absoluto en favor de la transparencia de toda la sociedad mexicana. Yo les pido, ¿dónde se reconocen en estas palabras, en los discursos que han pronunciado? No han traído aquí la falacia de los tratados internacionales, no han traído aquí la falacia del argumento constitucional para resistir, abrir a los sindicatos, a la democracia sindical, la verdadera transparencia que tiene que ver con conocer el patrimonio sindical frente a los trabajadores, no frente al sistema de partidos. No, compañeros, en realidad no van a poder distraer el debate parlamentario. ¿Me permite, senador Corral? Sonido en el escaño de la senadora, por favor. Graciela Ortiz. Solamente, presidente, para pedirle al señor senador Corral se ciña a la petición que le hizo a la presidencia de la mesa directiva de acudir a la tribuna para rectificación de hechos, y está interviniendo en un tema que no está a discusión en este momento. Bueno, senador Corral, Ortiz, continúe, por favor. yo considero que la rectificación de hechos, en realidad, como lo anticipé, es una rectificación de dichos parlamentarios. Los hechos en el Parlamento son expresiones, son dichos. Han venido aquí varios de los oradores anteriores a tratar de descender al señalamiento personal, incluso sin mencionar a algunos por su nombre, de conductas que tampoco estaban en el debate, ni de hechos o dichos parlamentarios que estaban en este debate. Yo creo que es un error hacer esta estratagema, porque hasta donde íbamos hemos mantenido un nivel. Sí, la verdad a veces es dura, a veces el debate duele. Por supuesto que debe preocupar profundamente el hecho que acabamos de presenciar de una mayoría formada en la votación sobre democracia sindical y sobre transparencia entre el PAN, el PT, el Movimiento Ciudadano y el PRD. Claro que es un hecho significativo político de gran trascendencia, pero que no les pueda, porque va a servirle a todo México. Incluso le va a servir, lo he dicho con toda sinceridad, al propio Peña Nieto, porque va a saber, y sabe desde hoy, que en temas fundamentales de la democratización del país, este futuro que queremos ver todos por delante, con instituciones que realmente respondan a la modernidad, va a saber que tendrá que pasar por el consenso, por el diálogo, y tendrá que pasar por el debate democrático. Yo sé que ese es el hecho fundamental que hoy duele aquí. Por eso han venido a tratar de increpar a algunos de los compañeros senadores. En esta Cámara, esa estrategia no da. Esta Cámara está llamada a elevar el nivel del debate parlamentario. Por su atención, muchas gracias. Quiero exponer las dos razones por las que el Grupo Parlamentario del PAN ha decidido apoyar esta reserva al artículo 388 bis.
La primera, porque no tenemos duda alguna de que en el trámite preferente consignado en el 71 constitucional se puede dar el proceso de modificación para adición. El párrafo tercero y cuarto, que fueron adicionados al 71 constitucional, no dejan lugar a duda. El proceso bicameral puede aprobar o modificar la iniciativa preferente, y por supuesto que el párrafo cuarto de ese artículo con toda claridad señala que las únicas iniciativas de trámite preferente que no podrán ser sujetas de ese carácter son las de adición o reforma a la Constitución. No tenemos duda en cuanto a la constitucionalidad de votar aquí la reserva del 388 bis, pero también apoyamos el contenido de la reserva. Decía el senador Lozano en su presentación que en el Congreso mexicano se han presentado cerca de 500 iniciativas en materia de reforma laboral. Yo quiero decirles que por lo menos el PAN ha presentado cerca de 100 dentro de esas 500. Varias de ellas de hondo calado. Diría que la primera, que tuvo un carácter de reforma integral, se presentó en 1995 por el entonces primer grupo de senadores del PAN en la Cámara Alta, que encabezaba ni más ni menos que Gabriel Jiménez Remus, hoy embajador de nuestro país en Cuba. El PAN plasmó en esta primera reforma integral, la segunda fue presentada efectivamente en el 2010, pero en esta primera reforma de carácter integral el PAN plasmó una visión fundamental, diría yo, sobre el mundo del trabajo y su apuesta para modernizar la democracia sindical como condición sine qua non para modernizar las relaciones laborales y hacer respetar el principio esencial en el que radica el trabajo humano, la eminente dignidad de la persona humana. Cito a Gabriel Jiménez Remus: de ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato, ni por el patrón, ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos. Lo dijo en la tribuna cuando presentó lo que yo he llamado la iniciativa de 1995. Aquella iniciativa tuvo en el centro de su impulso la garantía del derecho para formar libremente las organizaciones sindicales y unitarias que convengan a la defensa de los intereses de los trabajadores y del derecho a la contratación colectiva sostenida por la bilateralidad, sin apartados de excepción que impidan a los trabajadores pactar en forma auténticamente concertada sus condiciones de trabajo. Fue cuando el PAN, lo digo con toda claridad, trazó su oposición en el Congreso mexicano, sin ninguna duda, a que desaparecieran los contratos colectivos. Por ello estamos de acuerdo con esta reserva que propone que los trabajadores decidan en contra de la celebración de un contrato colectivo de trabajo con el voto de cuando menos las 2/3 partes de los trabajadores con derecho a voto. Esto es fundamental. No solo el carácter público de los contratos colectivos que se suscriben con las empresas, sino que deban ser aprobados previamente por los trabajadores. Es una forma de validación de la gestión sindical, pero también, hay que decirlo, es un mecanismo de rendición de cuentas de los propios dirigentes sindicales con sus agremiados. Esta es otra adición que abona al tema de la democracia sindical, por eso la apoyaremos. Va directo en contra de la simulación, de lo que ya Encinas hablaba, estos contratos de protección que terminan siendo mecanismos de auténtica simulación.
Lo que necesitamos es un sindicalismo democrático, capaz de tomar decisiones a su beneficio y no en el de los dirigentes que negocian posiciones. Sindicato democrático es aquel que no obliga a los trabajadores a afiliarse a ellos por el interés a la cuota y no a la persona. Sindicato democrático donde sus directivos son responsables de sus actos no solo frente a la ley, sino fundamentalmente ante sus compañeros. Ese es el espíritu de la propuesta de adición del 388 bis. En los últimos 10 años, compañeras y compañeros senadores, la transparencia y el deber de informar de las autoridades están sirviendo mucho a los ciudadanos para enterarse y participar de los asuntos públicos, para tomar mejores decisiones. Y frente a eso, tenemos una realidad grotesca, contrastante, diría yo. Sindicalizados que no pueden votar libremente, ni exigir información a sus dirigentes, a sus directivos, no conocen el contenido de los contratos y tampoco se pueden oponer a ellos. Esta reforma cierra en las reservas que hemos presentado el ciclo proactivo de nuestro grupo parlamentario en favor de la democracia sindical, convencidos de que el trámite es legal, reglamentario y constitucional. Por su atención, muchas gracias.